Vamos, semana. Dale. Ya No, librado. no grabé. No grabé esto, por favor. Es muy vergonzoso. No, tiene que darle sin miedo. A ver. Ya. Primero semanal. ¿Qué es lo que ves en semanal? ¿Qué es lo que está haciendo el precio? ¿De dónde está saliendo? De acá. Se mueve este mouse. De ahí veo que sale. Ya. Pero habría que analizarlo porque hay un imbalance ahí. Aquí hay una pequeña toma de liquidez. Claro. Ahí, pero hay que analizar esta parte en menores temporalidades porque puede ser que haya una vela con imbalance. Claro, si inicialmente en semanal identificas la zona, o sea, zona oferta o demanda. En lo que puedes Eso. pasarte, si gustas, si vas a refinar la zona, puedes pasarte a diario. Ya. ¿Esa sería la demanda o no? No, no. La oferta sería. O sea, claro, ahí, por ejemplo, para validar una zona de oferta y demanda, también tienes que ver de dónde salió. Entonces, esa zona tiene que salir de otra zona. De aquí atrás. Claro, o sea, ahí viene un detalle también, mira. Por ejemplo, a ver, sitúate en este punto de acá. O sea, amplía la imagen, haz un, y vamos a analizar. Ahí yo te pregunto, ¿qué es lo que pasó en esta zona de acá? Hubo un SW. Ya hay un barrido de la liquidez. Sí, aquí. No tengo esa. Ya, ahí le puedes, si gusta lo puedes agregar, no hay problema. Dale doble clic y escribe SW. Lo guardas como, ya, ese es el suite. Incluso el suite principal, te das cuenta, viene a ser el que barre la liquidez de este máximo. Sí. Ese es el suite principal. El que has marcado también es válido, Ujú. pero el más fuerte es el que te estoy marcando porque es el que te oí, el máximo previo. O sea, barres esa liquidez Ah, y te vas. En ese sentido. sí. Bueno, después de eso hay un impulso, una inyección de liquidez y con eso hay una ruptura, un choch, Claro, que la tomaría desde aquí. claro. Ahora otro detalle también aquí para irlo corrigiendo. La zona que yo defino como oferta sería esta. Esa zona te abarca la vela anterior. Sí. ¿Por qué? Porque a veces pasa, al menos en los libras, que el precio llega hasta arriba. Entonces, si tú Mm, marcas hasta acá, el precio puede hacer esto. Puede llegar, das una mecha, se va. Y de repente la claro. mecha es la que llegó a mitigar la mecha anterior. Ujú. Sí. Entonces, yo de preferencia marco la vela que engloba la vela anterior, porque en realidad esta es la vela que toma la liquidez, o sea, que hace el barrido. Si toma la liquidez está ahí. Y la vela Claro. que te origina imbalance, el BOS, ¿no? El sweep, el BOS, la inyección de liquidez, eso es lo que cumple. Y una zona que no había sido mitigada hasta la zona que has marcado en el presente, ¿no? Entonces, automáticamente, para ir repasando, todos estos máximos de acá se convierten en liquidez. Sí. Ya, continúa. Acá hay un choch. No tengo un choch.
Un choque. En realidad ese es el boss, estaba bien. Te voy a decir por qué. Ah, acá está el choque. Ahí está el chosh, pues. Sí, acá está. La primera zona de demanda que fue rota. Ujú. Bueno, está al revés. Hagamos bien las cosas. Si queremos aprender. Claro, tienes que... Ya. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Ahí para, digamos, para ir repasando lo de la estrategia. El precio lo que te hace es lo siguiente. Te crea la zona de oferta que ya hemos definido, que es esta. Te genera lo que es una ineficiencia en el precio, que es el imbalance, hasta ahí todo bien. O incluso lo de abajo no había sido negociado, o sea, todo es ineficiencia. O sea, yo estoy hablando desde antes que llegue el precio, de aquí para la izquierda. Te genera el BOS, te genera el CHOSH, te genera el SWEP, tienes liquidez previa al punto de interés, eso viene a Sí. ser liquidez. Ujú. Tienes el barrido de la liquidez, o sea, esto tranquilamente puede ser un barrido de liquidez SWEP, porque barres la liquidez de ese máximo. Sí. ¿Y qué es lo que ves también acá en el precio? Que hace este movimiento, no te origina un alto más alto, pero cuando te rompe la estructura acá, te está generando un rompimiento de una demanda, te está generando un chosh. Entonces, y luego a partir de ese momento el precio te genera el movimiento para entrar y todo ese movimiento. Eso lo vamos a ver paso por paso, sino que para así en grandes rasgos tienes que identificar tu zona de oferta o demanda, en este caso oferta, tu chosh, hasta ahí todo bacán, tu Ujú. zona de liquidez y espera solamente que el precio llegue aquí. Entonces, como es semanal, luego lo puedes ir refinando. Entonces, para hacer, como dicen, un backtesting y vamos a analizar esta zona. Te sugiero que encierres esta zona de acá, porque es la que vamos a evaluar, qué es lo que pasó. Listo. Ya hasta ahí todo acá. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer para estudiar esa zona? Como es una semanal, puedes bajar a H4 para evaluar lo que es el sweat, evaluar lo que es el choch y la entrada. Esas líneas verticales de las sesiones, creo que te sugiero que las quites porque no te va a dejar ver bien. Estructura de las sesiones. Ya, a ver, haz un ahí. Vamos a evaluar qué es lo que hizo el precio. Y ahí puedes ir incluso dejando solamente esta zona. Esta zona nomás. Para que puedas trabajar la zona, pues. Es la primera que llega. Ya. ¿Qué es lo que hace el precio aquí? A ver, vamos a evaluar. El precio, ¿cuál es el precio viene subiendo. Entonces tú para identificar un chosh tienes que identificar una zona de demanda. ¿Cuál es la última zona de demanda ahí? Esta. Bueno, sí, pero hay una zona que es esta de acá. ¿Así?
Es una zona de demanda. Si todavía no ves lo de las velas negras, puedes pasar incluso a las velas de siempre, negras y blancas, o nada, para que puedas distinguirlo. Pero igual ahí te puedo decir también por qué es esa zona. Mira, esa zona, te das cuenta al detalle, hay una toma de liquidez ahí. Sí. Y a partir de ese momento el precio hace este movimiento. Ujú. Luego, ¿qué pasa? El precio llega, toca esa zona de demanda, subió un poco, pero te genera un alto más bajo. Por lo tanto, es una zona de demanda débil. ¿Qué es lo que hace luego el precio? Rompe. La rompe. Entonces, ese es el chosh, mejor dicho, en esa temporalidad. Bien. Entonces aquí. Ahí está el chocho. Listo. Ahora ya te pregunto, ¿dónde está el sweep? El suite. Ujú, Ahí. claro, ahí está el sweep. Ese es el barril de la liquidez con esa vela fuerte. Ujú. Listo. Entonces, si esa vela es la que barre la liquidez, la pregunta es, ¿quién es la vela que tiene la liquidez ahora? Mm, Todo esto. Toda esa zona. Entonces, esa zona tú la puedes llevar hacia el presente para que veas qué es lo que pasó. Esa era tu zona de oferta en H4. Sí. Ujú. Listo. Entonces, ahí vamos a evaluar esa otra zona. Ahora esa zona la podemos evaluar en M15 incluso. Puedes ir bajando. ¿Te das cuenta? O sea, te vas yendo de una temporalidad, vas llegando a la zona, te vas bajando de temporalidad. Y así. Lo que hace, tiene típicamente el libradólar es que te puede dejar un mechazo por encima de la zona y luego caer. Eso es lo que ha hecho ahí. Por ahí se va a ver. Pero entrando Ya, con confirmación, te evitas eso también. Creo que no ha cargado tu. Dale. No, no llega. no llega, entonces dale en 1 hora. Pero no fue hace mucho, sí. No, pues, de repente el internet que no está cargando. Recién está cargando. Sí, qué raro que el internet es lento. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí. Hasta 1 hora te va a dar. En 2021. Ya. Entonces aquí es lo que evaluamos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar de antes de que llegue? Entonces, ahí. ¿Qué es lo que observas acá? Precio te hace un movimiento al alza, El impulso. te hace un retroceso, te hace un impulso. Aquí hay que ser bien detallistas. Tú puedes irte a lo que era la zona que se originó y tienes que evaluar si es que no hay un bloque con imbalance en esta zona. Más arriba, sí. A ver si llego. ¿Voy a decir que llegaré? Si llega. Sí. Está esa mechaza, ¿no? Entonces, ahí donde tú te preguntas, puedes incluso ir refinando la zona que tenía de H4, solamente ahí. Yo dejaría. Claro, lo que nos interesa a nosotros es lo que toma liquidez. Lo que toma liquidez viene a ser, en este caso, la oferta, toda esa zona. Sí. Incluso tú puedes ir más detallista y decir, bueno, esta es la zona que no ha sido negociada, la que has marcado. Ujú.
Entonces, esa es la zona que tenías que trabajar. Por lo tanto, lo que está por debajo perdía probabilidad. Ahora, Claro. tranquilamente, esta zona cumple con las características, ¿no? Tiene imbalance, tiene el sweat, todo eso. O sea, puede ser una primera zona a tener en cuenta, pero viene a ser un bloque decisional, porque el original siempre está en el extremo, en este caso ahí. Claro. Entonces, de preferencia siempre nos vamos por el original, al menos en libras, porque libras sí mitiga generalmente todo, hasta te deja un pequeño mechazo antes de continuar bajando. Y es lo que hizo. Entonces, se basa al presente donde llegó el precio. Ya este impulso no toca. Incluso te Eso, acuerdas de ese bloque decisional, si hubiese llegado a esta zona de acá a esa zona sí. y te hubiese dado una entrada también. Lo puedes marcar incluso también si es que gustas evaluar cómo hubiese sido la entrada ahí. A ver, Ahí nomás le pone 2 líneas para que te... Ujú. Este sería el bloque. ese, Hasta la mecha. Ahí, hasta arriba. claro, esa es toda la zona. Ya. Esa es la que toma liquidez incluso. Y luego es el sweep ahí. Bueno, ahí en el presente el precio llegó a la zona. Y aquí es donde vas a evaluar. Esta es la primera reacción que tiene el precio. Sí, Entonces, aquí lo que tú evalúas es ¿qué hora es ahí? las 9 de la mañana. 9 de la 9, mañana, 10, ¿no? 11. Sería horario de Nueva York. Ya. Luego, Apertura de Nueva York sería ajá. las 9 de la mañana. Luego, ¿qué más? ¿Qué es lo que tienes acá? ¿Qué hora es acá? Acá son el mismo día. No, el día siguiente a las 2 de la tarde cuando ya está cerrando Nueva York. Probablemente hubo algún tipo de noticia o algo. A veces el precio hace eso. Entonces, aquí, en este caso, en Nueva York, el precio llegó a la zona. Si tú entrabas por riesgo, no te iba a convenir tanto, porque de repente, si entrabas por riesgo, tu entrada sería acá, tu stop loss sería acá, y te irías por 1 a 3 por lo menos, pero son muchos picks. Entonces, Son obviamente 45. estamos en 1 hora. Sería óptimo entrar en 1 minuto, pero no te va a dar la data. Pero para tener la idea, más que todo es, uno tiene que ver el suete. En este caso, esa vela, ¿te das cuenta? Es como que Sí, eso lanza un está. flechazo. Ya, Ujú. te barre la liquidez de ese máximo. ¿Qué es lo que hace luego el precio? Ya, Distribuye, marca las zonas, exacto. distribuye y hace un boss. ¿Dónde sería el chosh? Ahí para empezar. Exacto, este Ahí. es el chosh. Y si yo te pregunto por este de acá, ¿qué sería ese de aquí que estoy marcando? Ese sería el boss. El boss, exacto. ¿Qué es lo que hizo el precio acá? Te dio la entrada. ¿Qué horario es ahí? Eh, Londres. Claro, sería Londres, entre Londres y Nueva York. Entonces, te dio la entrada en sesión. Sí, pero la entrada precisa de esta mecha que tira acá arriba es en Nueva York. Claro. Ajá, esa es la que te hace el sweep, el último barrio de la liquidez. Claro. Y ese es Sí. Nueva York, el movimiento. ¿Te Y das ese es cuenta? donde. O sea, nosotros identificamos una zona que te origina barrido de liquidez. Una Sí, zona que te origina un movimiento a la baja, en este caso. No es un momentum tan notable, pero en temporalidad de 15 minutos se ve mejor, mejor.
Una zona Ujú. que te origina el chosh. Es una zona que te origina liquidez. Esto de aquí viene a ser liquidez. Sí, Y la genera zona, liquidez. pues, que fue negociada, pues, ¿no? Y aquí el precio llegó y hizo el movimiento bajista. Sería Ujú. bueno, pues, que nos deje ver en 15 minutos, pero no nos da la data ahí. Pero esa es la Sí, idea, mejor dicho. Vamos a hubo ver. noticia, mira, mira esa mecha para abajo, después se vuelve para arriba y vuelve a caer, ¿viste? Claro, eso es lo que siempre buscas. Incluso en esa zona que hemos definido acá, tú puedes buscar lo mismo, el sweat, el chosh y entrada, o sea, en temporalidad de 15 minutos, 5 minutos. Y el stock loss obviamente es menor. Entonces, Claro. si tu entrada hubiese sido, No, ¿qué dice? Me fui a Luna. dale, ¿Dónde? Acá está. Vamos. Cambié de páramo apretando la tecla para abajo nomás. mm, No sé cómo se cambia el páramo, pero bueno. entonces ahí tu entrada hubiese sido ahí, ¿a dónde hubiese sido el TP? Aquí. Claro, es una zona que tiene sweat, que tiene imbalance, que hace boss. Entonces el primer Sí. TP sería ahí, claro. ¿Cuánto te dio la entrada desde la zona que hemos marcado arriba hasta ahí? A ver, Sí, pon tu entrada ahí. 120. Ya, o sea, a ver, pon tu entrada con esto, para que te dé el ratio. Desde aquí, Claro, 23 PPSR, un uno a 1 a 5, 5. aproximadamente 1 a 5. Y esto que estamos en 1 hora, o sea, en, digamos en temporalidad menor, de repente te da pues 1 a 10. Sí, seguro. Yo hubiera hecho esta cámara. Está ahí. Vale. Entonces, aquí vienen las preguntas. Pucha, ya el precio entró ahí. Luego el precio te hace esto y dice, "Ta, que un mechazo se regresa. No importa, está dentro de tu zona. Tú estás Ujú. arriesgando el 0,5% en la cuenta. El precio muchas veces te va a hacer eso, se va a regresar, que vas a querer cerrar, no, déjalo ahí. Si te cierra es por el stock. Ahora, ¿dónde es el TP? Después te dan aquí 1 a 3 y ya quieren cerrar. No. ¿Cuál es la zona que te va a detener el movimiento? Justamente la que hemos marcado, probablemente esta de acá. Tienes una zona ahí, pero si te das cuenta, eso sería un inducement, porque la zona que genera imbalance y que finalmente el precio, eh, digamos, te genera el momentum, tiene imbalance, tiene el patrón de vela V-shaped y es la que te genera movimiento al alza. Todo esto. Pero tú te Sí. das cuenta, el precio no respeta esta zona de acá, se la Ujú. lleva, Sí, no respeto. esa zona No se lo la lleva. Entonces, ¿por qué se llevó esa zona? ¿Dónde se va a capitalizar? En el vacío, en el imbalance. Entonces, es una zona que se lleva el precio, por eso es que no se marca. Hay que ser bien, bien minuciosos. En cambio, esta zona sale de todo este rango. O sea, tiene una zona donde se ha capitalizado. Y justo el precio te da una entrada probable en compras ahí. O sea, tú puedes haber buscado confirmaciones acá y te puede de repente haber dado un 1 a 5 en temporalidad 1 minuto o 1 a 10. ¿Qué horario fue Sí. ahí? En el, Aquí, sí, ¿qué horario fue? 7 de la mañana, todavía siguen en Londres. Sí, Faltaban sí. 2 horas para la apertura de Nueva York. Ah, pues estás en UTC -3, pues. En la R es -4. O sea, es 8 de la mañana. 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 8
Ujú. Entonces, no, es 6 de la mañana, no es pre Nueva York. Sí. Sí, Pero igual es una zona donde se puede entrar. Te dio el patrón de vela, ¿ves? Probablemente la entrada te dio acá. En sí, este. ahí. Sí, en el Mother Money casi no toma en cuenta mucho la hora, pero más tiene en cuenta la zona. Pero igual más probabilidad te da cuando es en sesión, obviamente. Ahora, si tu Claro. plan dice entrar en Nueva York, pues tiene que ser de acuerdo al plan, ¿no? Ujú. Entonces, si te das cuenta, ese bloque decisional te dio esta entrada. Sí, Reaccionó en este punto y te originó otro movimiento al alza. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó luego. Se fue al por el bloque original. Ahora, sí, ya. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Nos llegaba ahí, probablemente, nosotros evaluamos, ¿no? ¿Cuál es el sweat? este, Ajá, ese es el sweat. ¿Cuál es el chosh? este, Claro, ya. ¿Cuál sería tu zona creadora del chosh y que toma el sweat? Esa zona, exacto. Ahora, dices, pero acá llegó, dice, en este punto llegó. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando el precio llega antes de entrar. ¿Por qué antes de entrar? Porque no entro yo hasta que me haga el chosh. O sea, claro, donde hizo el chosh es aquí. Significa que de recién ahí yo tendría que haber esperado que el precio regrese para entrar. claro, sí. Entonces, entonces ahí es cuando tú evalúas de aquí a la derecha, ¿dónde llegó? En este punto. Ujú. Yo te hacía una última sacada de liquidez. Probablemente si tú entrabas a riesgo, dejabas tu entrada acá y ya pues entrabas, ¿no? Pero el final te sacó con esa vela. Y esta vela, ese patrón de vela, te hace un nuevo sweat. Sí, Incluso ese sweat es más fuerte. ¿Por qué? Porque el sweat de acá solamente te saca la liquidez de este máximo. Pero a partir de ahí ujú, te genera todo este movimiento y al final esa vela es la que saca la liquidez de todo ese movimiento, de este de acá. claro. Por lo tanto, ese tiene más liquidez. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos en cuenta esa zona. Acá te Ujú. sacó un stop loss, no importa, el 0,5% si entras al riesgo. Luego te forma el patrón de vela y no sabemos si más adelante te da la entrada, creo que sí. Sí, parece que sí. A ver, Pareciera que toca un pelín. No, no toca. no toca, ¿no? No toca. Entonces, eso inmediatamente se convierte en una inducción. Entonces, el precio a partir de ahí Igual, cae, ¿no? No importa. Cuando el sí, precio te hace eso, cree que toca la fuerza. en realidad esa zona, la segunda que has marcado es un inducement. ¿Sí? Ujú. ¿No ven? Claro, ¿por qué? Porque esa zona no tocó, Un orden block no con se amenaza. capitalizó en un bloque. Ah, Y por eso el precio te saca la liquidez. claro. Sí, va hasta arriba y no toca. Ujú. Tiene Entonces, que ¿qué tocar. pasa? ¿Qué hacemos cuando el precio no te da la entrada? Bueno, aquí estamos en una hora. En 4 horas probablemente será una zona, pero bueno, estamos en una hora, si no, no podemos volver a subir, tenemos que ir bajando. Entonces, no importa, si el precio no tocó la zona, espero el nuevo fractal. ¿Cuál sería el nuevo fractal a partir de ahí? Ah, sí tocó, Este, ¿ves? Después acá tocó. sería. Ese es interesante, ¿te das cuenta?
esta zona quedó pendiente. Claro, esa zona era un inducement. ¿Te das cuenta? Por pocos pics no tocó, pero por no tocar ya no es una zona válida. Ahora, mucha gente lo que va a hacer es, bueno, se fue, entonces significa que esta es mi nueva zona de oferta. Mentira, porque No, esa zona no tocó, no se capitalizó. Si no tienes la plata, no te sirve. La entrada se... claro. Aparte, este no hizo un bajo más bajo. Exacto. Este recién hizo un bajo más bajo, pero Pero mira de con la dónde que viene, pues. hizo, La zona más fuerte es la que está en el extremo siempre. claro, y volvió arriba. O sea, tranquilamente tu fractal viene a ser toda esta zona. Todo este movimiento es fractal. Se capitalizó y a partir de ahí generó la caída. Sí, vamos. Y De aquí te ahí da una sí bajó. entrada. Ahí te dio una entrada. Sí, ahí en la entrada se Ujú. capitalizó porque ahí, o sea, Claro. yo he esperado que llegue esta cámara. Ahí te daba un 1 a 5. O sea, aquí pruebas tendrías que haber entrado en 15 minutos. Bueno, ahorita no sé, no te va a dar la data, pero este siempre se entra por confirmación, ¿no? Entonces estás en 1 hora aquí. Entonces tu rango operativo debe estar 15 minutos, tu entrada en M5 en M1. Eso y luego te paso el plan. Pero digamos, esa es la idea. Entonces, probablemente Sí, aquí esa entrada te pueda tranquilamente haber dado un 1 a 5 a más. Entonces, ya, ¿qué hace luego el precio? Se capitaliza en este bloque de demanda porque es el que te genera el momentum. Ahora, en la zona que tú has marcado también, que es válida, este es el V-shape, que probablemente te da algún tipo de reacción. Luego, te genera este otro V-shape. Bueno, ahí déjalo un ratito. Este ¿cuál? V-shape, ese Este otro. V-shape finalmente fue mitigado por este otro V-shape. Y ese otro V-shape es el que te da una entrada. Ah, mira vos. PJ. Sí. No, llámale vela martillo, si gusta, se da igual. Al final la No, idea es la pero, misma. Sí, o sea, esa vela de acá abajo fue mitigada por esta vela martillo que deja la mecha, toca y se va. claro, el programa menor acá de repente hay un chosh. Este vendría a ser un suite y este vendría a ser una zona de demanda. Y Mm, entrada acá probablemente te digo esta subida. claro. ¿Te Mira das vos. cuenta? Cumple con todas las características. Tú buscas siempre que te haga sweep, que tenga imbalance, Sí, que sea en sesión o te genere ruptura de la estructura. Tú probablemente acá es, define la zona y te da la entrada. sí. ¿Ya? Luego, ¿qué hace? Aquí había un máximo, finalmente lanza ese mechazo. Eso se llama sweep. Por lo tanto, la vela que tiene la liquidez es esa vela de acá. Grande. Sí, Ujú. Entonces, luego te voy a explicar. Toda esa zona es un rango también. Luego, esta vela te genera sweep y es la que te genera el imbalance. sí. Hay que ver Mira si te dio entrada. Hay que que queda formar más. unos equal highs. Sí, acá hay liquidez. Hasta ahí cool off también. No, Que más fue adelante creo que está. Claro, o sea, uno tiene que ser paciente y si no, no te da la entrada, no importa, pero en un momento eso va a neutralizar. Entonces, ahí cuando pasa eso, lo que yo tengo que identificar, listo, ¿a dónde es el neofractal? Porque el neofractal tiene un bloque original. Entonces, todo esto viene a ser un fractal.
Sí, Precio llega, vuelve te genera, ¿dónde te genera el rompimiento de esta zona? Con cuerpo de vela, aquí. ahí, ¿no? Sí, Ya. dejó Entonces, mucha liquidez. probablemente tú podrías decir, esto sería una zona, ya, pero ¿de dónde viene? No viene un lado. Aquí es cuando, esto es el backtesting. Cuando tú ves esto, te preguntas, ¿y esto de dónde se capitalizó? Claro, Exacto. habría que bajar el... Entonces, ¿por qué es que esa zona sería válida? Mira, por lo siguiente, te das cuenta, este es el último mínimo. Este. Ese es el último mínimo. ¿Y quién Sí. te generó el movimiento? Esta vela. Este es un patrón de vela también válido. O sea, toda esta zona de acá viene a ser la zona. Eso lo va a hacer muchas veces. Pues tienes que también tener en cuenta este tipo de velas, que son velas que te van a dar continuidad en el movimiento. Ujú. Y esto vendría a ser una inducción. Probablemente en 15 minutos se ve más claro. Y Sí, viene a ser un dicha, te da un boss, te da todo, pero al final te saca. Pero es porque tenía sí. en cuenta esta zona de acá. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué es que el precio llegó ahí? ¿Y qué horario fue, por cierto? Nueva York. Las 9 de la mañana, sí. Nueva York. Entonces, eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Y acá qué horario fue? Inicio de Londres casi. Ya, entonces, ¿qué hace Nueva York? Muchas veces te va a hacer la sacada de liquidez del Alto de Londres para capitalizarse en un bloque que esté cercano. Sí, pero este es un día 15 y este es un 16. Entonces, tu zona hubiese sido la mecha. ¿Cuánto te daba ahí de ratio desde ahí hasta acá? A ver, Acá, pues en libra dólar siempre le dejas un pick más de stop loss. Ahí donde tienes que preguntarte hasta dónde hubiese sido el TP. Cuando haces yo, eso, tú te vas a una temporalidad mayor para ver un bloque. Das H1, te vas a H4. No, estaba pendiente de ver hasta dónde llegabas el TP. Entonces, el DP siempre lo vas a buscar en una zona opuesta, como estás vendiendo, una zona opuesta, en este caso de demanda de 4 horas, la zona más cercana. ¿Cómo lo sí, identificas? El último fractal. este. Claro, otra, Este sí. un DP también podría ser el último low. Ahora, si rompe la estructura, te genera un boss, eso se va para abajo todavía. Tú, o Ujú. sea, en esta zona que tú señalaste, fue esta herramienta, era esto. En esta zona que tú señalaste ese low, podrías haber cerrado un parcial. Hasta ahí creo que te daba uno a 10 creo. Uno a 9 1 a 22. bastante. Uno a Sí, 17. sí. Tranquilamente cerras el 50%, se gusta, depende de cómo es tu plan de gestión de riesgo y dejabas correr. Movías a break-even o movías el stock de repente en un fractal acá de 15 minutos en el último máximo y, Sí. y esperabas que el precio continúe hacia la siguiente zona. ¿Cuál era la siguiente zona? La siguiente zona de demanda, claro, esa zona.
Ahora, ¿por qué esta zona? Porque es una zona que te origina todo lo que estamos buscando. Tienes barrido de liquidez. Sí, Voy a borrar esto. sí tiene barrera de qué. Tiene barrido de liquidez, tiene patrón tipo V-shape, tienes lo que es imbalance, es el origen del movimiento. ¿Esa sería? Sí, claro, sería toda la zona de H4. Probablemente se refina en H1, ¿no? Eso no sabemos. Pero déjalo ahí. Entonces sería la zona que crea el movimiento que te genera rompimiento de estructura y eso es una zona válida para comprar también, dado que la fractalidad de acá es alcista. Claro. Tú venías de un fractal, recuerda que esta Ok. zona, toda esta zona de acá era H4. Entonces, Sí, de atrás. claro, si te rompe ese último fractal, te genera el boss de H4, eso ya se va para abajo. Y ahí buscarías el siguiente TP, sería el bloque de demanda de diario. Y así sucesivamente. Puedes hacer un swing trade también. Sí, Entonces dicen, púchate, ¿cómo hago para trabajar la psicología? Imagínate, te da 1.22 ahí más arriba. Ahí te estará dando 1.40. Ya, que te pierdas 10 trades seguidos a 0.5 y ganes uno de esos, uf, no te importa el resto, porque aparte perder 10 trades seguidos, bastante complicados. A menos si tienes las reglas claras, es bastante claro. complicado. Pierdes 10 veces seguidas. O sea, sales profit y tranquilamente con un trade haces el mes. Sí, y mucho más encima. Claro, o sea, con ese trade cualquier prueba de fondo es pasada. ¿Vos hubieras entrado aquí? Aquí Claro, yo he abajo. buscado confirmaciones. Lo mismo sea el SWET, el CHOSH, y entro por confirmación. Más que todo porque libra dólar, libra yen, tienen la característica típica de lanzarte mechazo. Entonces yo buscaría, en este caso, este sería mi fractal probablemente de H1, me bajaría M15 y buscaría el CHOSH y el SWET. Y ver si es que esta zona nueva es la que se convierte en la zona de demanda. Claro, sí, más sí. Pero en No, todo caso, probablemente si hubiese entrado me sacaba en stop loss, no importa. Aquí ya te está confirmando el boss. Te está haciendo otro bajo más bajo. Entonces significa que el neofractal viene desde punto hasta este punto. Te genera el precio, liquidez. Todo esto viene a ser liquidez. claro. Y la entrada se dio justo ahí, ya Ujú. en este bloque. Igual, Es que, aquí, ¿qué haces tú? Señalas tu zona. Por ejemplo, esta es la primera zona. bueno, sí, esa. ¿Por qué? Porque ese bloque mitigó el bichey original, que era este. Claro, sí. Entonces, Aunque parece que nunca salió en verdad ahí. Pero sí. a ver, espera para marcarlo bien. O sea, ¿Cree que la amplíe? inicialmente, este era el bloque. Ese era el bloque. Luego, este bloque mitiga a ese bloque anterior. Sí, ahí sí. Entonces, en esta zona, yo busco confirmaciones en temporalidad menor. Puede ser en una hora Ujú. o, bueno, sería 15 minutos, aunque no te da 15 minutos ahí, creo. Ahí intenta 15 minutos, se te da. Primero una hora, a ver si ya. ¿Dónde era? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto? ¿Estaba así eso?
No, se movió, seguro. Se movió todo. A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí está Acá. cargando. ¿Acá no era? Era esa zona, creo. Esta que está acá, me parece. Sí, acá. Ah, No, sí, ahí es. No, no era ahí. no, este era, sino que se movió. Ponte a la izquierda. Ya. Esta zona de acá. No, se movió todo, todo estoy perdido. Estábamos ahí. Ahí está así. Claro, o sea, por ejemplo, aquí te originó un chosh, acá era una zona de demanda, el precio finalmente se fue bajista, te originó un boss, luego tenías esta zona de acá, Mm, creo. sí, pero tocaba más esa zona. Creo que acá era. No, sí, acá era. Y esa era, Este. pues, es H4 se más cerca. Y esta Sí, zona era la seleccionada porque había mitigado el bicho anterior y te ya. está originando lo que es el chosh y te está originando el boss. Dos. Imbalance, movimiento, Sweat, tengo sweat ahí. y ahí te metías. Eh, Y aquí en esto buscas confirmaciones. Y otra cosa, tienes que tener liquidez previa al punto de interés. Sin eso tampoco entras. O sea, esto la es de condición liquidez. más también es que tenga liquidez previa. Claro, tiene que haber, si no, no, para que el precio sube acelerado, te lleva a la zona. Sí, Entonces, ¿eso por qué? Porque acá hay órdenes de venta. Entonces, esas órdenes de venta, cuando el precio llega, es como que es un pequeño, un primer freno. O sea, si acelera un primer freno y luego el precio ya más lento llega a la zona y ahí cae. Así se entiende, mejor dicho. sí. Entonces, hay que ver si en esa zona se puede ver aquí una confirmación. A ver, vamos a empezar. Zona. Entonces, aquí cómo es que yo enfoco. Primero veo cuál es mi última zona de demanda. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en poner una venta. Necesito ver que hay un rompimiento en la demanda. Esta es la primera zona de demanda. Sí, ¿A dónde fue rota? Por esta vela. ok. Ujú. Significa que hay un chosh ahí. Sí, en chocho. ¿Qué más? La zona que originó el chosh y que tomó liquidez. No sé, Eso. dije, escucha, pues toda esa vela. Entonces, si es una vela grande, tú tienes que identificar la zona de la vela. La vela, cuando es de este tipo, por debajo de ese cuerpo viene a ser órdenes de demanda. Por encima viene a ser órdenes de oferta. ¿Y quién es la zona que toma liquidez mediante el SWIFT? La oferta, en este caso. Por lo tanto, puedo reducir, esa es la explicación, pero a veces dicen, tomo este cuerpo y hasta la mecha de ahí. Mm, Creo lo que el mismo que que hace David investiga Cruz. eso, ya, esa es la explicación, pues. Claro. Entonces ahí A te ver, dejas tu entrada, tu a TP ver. primero sería la próxima zona de demanda de H4. No sé si es esta o en todo No, caso creo que también probablemente sea la de acá. sí, esa tenés que ser. Pero, ¿sabes antes, pues? Escucha, mira, 7 pics en libra dólar es un buen stop loss. Máximo en libra dólar 10 pics. Es como el doble de euro dólar. Euro dólar 5 pics. Ahí te da uno Sí, 12. o en una 12, ¿verdad? Parece casi. Sí, pues incluso acá se podría haber tomado un primer parcial en ese bloque.
¿Por qué? Porque tiene swing, tiene imbalance, te origina voz. Ajá. Es un pequeño freno. La siguiente TP, la zona H4, vendría a ser acá. ¿Que se puede hacer reentrada? Claro, se puede hacer reentrada. ¿Cómo sería la reentrada ahí? Identificas. El rompimiento está aquí. Correcto. ¿Quién es la Sí, vela que te originó el rompimiento de esa estructura? La vela que origina esta vela grande. esta vela aquí. Esa vela de ahí. Exacto. Tiene liquidez, porque esta sube está ahí, no toca nada. Exacto. Ese es Indusmen o Cae. yes. Y llega, te da entrada. Y- Ahora puedes sí. refinar también en M15, M5. Entonces, más adelante ya cuando nos dé la data ahí normal. Entonces, el precio ahí tranquilamente llegó. Probablemente te das cuenta, lo que suele respetar es justo lo que hemos dicho anteriormente. También, Sí, sí, bueno, digo, eso se me estaba pasando. Entonces, nosotros cuando tenemos una vela muy grande en como ese caso, pues tomamos el cuerpo y la mecha. claro. ¿Ya? Mejor stop loss y ya, pues liquidez previa. Estos serían como equal highs. Sí, Tienes imbalance, tienes toma de liquidez, tienes voz. La por continuación no tanto exiges el sweep, pero sí toma de liquidez de este tipo. O sea que mitiga un bloque de este tipo. claro. ¿Entiendes? Ya. Entonces, te genera el voz, te genera imbalance, tienes liquidez previa al punto de interés, tienes acá el sweep. Sí, está en swing. Ahora incluso puedes volver a confirmar también o hacer reentrada. Te da el chosh, tienes una nueva zona. Como la vela es grande, ¿qué hacemos? Cuerpo y mecha. Y lo mismo. Swing. También. Acá tenías una Luego, entrada. Acá tienes otra entrada. Ya sí, que pues, ver si se da. Si la se da, ¿verdad? liquidez, la liquidez sería esto, pues, lo que estaba aquí. Siempre identifica liquidez. Esto vendría a ser liquidez. Mm, Y la entrada, pues ese fue hasta abajo, creo. sí, eso fue hasta bajísimo. Es fácil o difícil. Tener ojo nomás y aplicar la regla. Tú te vas preguntando, ¿por qué esta zona genera ruptura de estructura? ¿Por qué esa zona tiene imbalance? Bueno, este pre menor de repente se ve con imbalance. Claro. ¿Qué más lo que tengo? Tomó liquidez de un punto, claro, esta zona tomó liquidez. Listo, se capitalizó, mejor dicho. ¿Qué más tengo? Liquidez previa al punto de interés. Equal highs. Horario probablemente, entrada. Listo. Ahora, esta nueva zona, tienes swing, tienes imbalance, tienes liquidez previa al punto de interés, tienes ruptura de estructuras. ¿Es válida? Sí, Claro que sí. Hago mi zona, la delimito, pero refino de repente en M5, entrada de 5 pics, te llevas todo ese ratio. De repente mi TP a dónde iba aquí, pues ¿qué es lo que veo aquí? ¿Y cuál lows se lo lleva? Miedo a la entrada y que no, que se está regresando. ujú, No, este engaña, está que forma liquidez. Esta es la liquidez más importante. ¿Y cuál lows? Te sí. vas a jugar Minecraft o lo que sea, que te TP ahí ya está. Minecraft. Sí, no, cuando ya se da la entrada, el MetaTrader, no estás mirando la gráfica, tú nomás dices, bueno, si entras ahí en una hora, ¿cada qué tipo tienes que revisarla? Pues cada hora, ¿no?
Claro. No estás metido ahí hasta que el precio te hace esto y ya que se va a regresar y no, y luego se va. Mm. ¿Vos estás operando intradía o swing? Intradía. Es que, o sea, es que veo la gráfica diariamente, pues. Pero si veo la entrada, pues le entro, ¿no? Aquí está fácil, pues es 2021. Actualmente es que está más tóxico eurodólar y probablemente libra dólar. Te está dando más entradas por Flix y por o sea, este tipo de entradas que no son tan claras al que inicia, Sí, ya de ese tipo está dando también bastantes. Y aquí la mayoría marca el bloque de acá y dice no llegó. Puede que llegue más adelante y que todo esto sea liquidez más que todo. Pero, o ujú, sea, lo que yo puedo aprovechar es también por continuación. Si yo veo que es una zona que genera ruptura, que tiene inyección de liquidez, sí, es una zona para mí válida. Y ves, el precio te da. O sea, el precio no se va a tomar la molestia de llegar hasta arriba otra vez, si su idea es caer. El ujú, primer bloque que encuentres se va. claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que siempre hay que entrar, al menos por continuación, en este tipo de escenarios, donde te hace ruptura. Siempre te preguntas, ¿cuál es el bloque que originó la ruptura? Bueno, esta vela es la que rompió. ¿Y esa vela quién la produjo? Esta de acá. Claro. Sí, Y así es que hace la entrada. Así es la estrategia más que todo. no se ve muy sencillo. Claro, ahora es que la hagas tu backtesting, pues cojas otro Sí, par y ya comienzas a analizar. Pues si 30 también es un par para hacer entradas. Para pre-fondeo te da rápido, te da ratios 1:7, 1:5. claro. ¿Y vos todo esto lo aprendiste de RTA? ¿O Sí, también fuiste? del hoy y también fui complementando videos de la misma temática, ¿no? De Smart Money. Por ejemplo, esas gráficas que sacaba en el PowerPoint es de un trader jamaiquino que también opera Smart Money. Ya luego te lo voy a pasar. Me parece bastante como para recordar la teoría, pero Claro. más claro es en la gráfica, pues ahí donde ves todo. Lo que toca hacer Ujú. bastante backtesting es de la estructura, porque eso es lo que es más importante sobre todo. Vos sí estás haciendo mucho backstage, ¿no? Sí, la estructura es la que me gustaba. Todavía estoy que aprendo, pero eso es lo que siempre hay que backtestear bastante, la estructura, porque si no identificas o las puras, ¿no? Tienes que identificar la, Sí. la estructura para la dirección del mercado. Ujú. Yo creo que por hoy está bien para que le siga haciendo backtesting a otros pares o si tú operas libra dólar, quédate con ese par. A ver, para avanzar, hay que ir al presente, que es lo que está haciendo libra dólar. Está Hay que entrar subiendo. ahí hasta abajo, te ibas con la venta. ¿Cómo? Si dejabas esa venta correr desde ahí, te llevas toda esa. Sí. Es que fácil, sí se puede. Entras con Metías un esa trade. y te llevabas todo eso. Claro, porque si tú lo ves de semanal, todo esto es liquidez. Del año pasado hacía unos 1700 pips. Claro, ahí le enseñas a Lucas cómo entrar. O sea, mira, te das cuenta, todo esto es liquidez. O sea, aquí no va a parar el precio, te va a tener una pequeña reacción, pero donde para es en bloques que te generan movimientos importantes, son fractales. Pero este es Sí. liquidez. O sea que este bloque de aquí es un inducement. Donde Ujú. el movimiento es acá.
Muchos bloques vas a ver así de ese tipo, que no se basan en ninguna zona. O lo que también puedes hacer, de forma un canal de tendencia, ya, pues eso es liquidez. Claro. Esta zona no se opera. Ujú. ¿Y Pero vos qué verías? ¿Una compra o una venta ya es la compra. hasta esta zona, no? Claro, ahí tu último fractal de semanal viene a ser justo desde acá, ¿O desde será este de aquí? ese hasta acá. Porque tiene un SB. Claro, tiene usted, te origina la ruptura, te Sí. origina todo ese movimiento bajista, acá inyección de liquidez. Entonces, tu rango de semanal viene a estar desde este punto hasta este Hasta abajo. punto. Entonces, ahí puedes trazar tu FIBO, tu Gambox para saber en qué zona estás. Si en zonas premium o en zona de discount. No sé por qué tengo el FIU así. Está todo mal el FIU. Lo único que importa es el 50% nomás. Estás en zonas todavía en zonas de descuento. O sea, vas en compras. Sí. Entonces, eso es lo que dice que probablemente yo debo seguir buscando compras. Pero igual, en el camino van a haber ventas. Entonces, semanal más que todo es identificar, claro, puedes Sí. tratar esa zona, es un imbalance de semanal que no lo ha negociado. Entonces, Ujú. también es una zona válida. Ya, pues te bajas a diario, pero primero, pues tienes que trazar tus zonas de semanal. Yo te sugiero que le coloques como una línea de tendencia, se llama la opción. Le pongas el W high, el W low, así como hace DiviTrade, por ejemplo. Sí, sí, también lo hago como, no sé. Que le aplicas semi recta, igual también puede ser. Me deja poner aquí. Y Ese es Divid Trade. entrena bastante la mano para que le salga recto. De doble tienes en diario. Lo tengo semanal. No importa, le das y luego le cambias. Tengo diario. Puse re mal. Decime que puse mal. Voy a ponerle W low, pues, o una semana, como gustes. Meto a cambiar el. Listo. Luego, entonces, aquí es cuando tú vas evaluando la estructura interna. Entonces, tú puedes quitar, o sea, el FIBO es más que todo el 50% es para saber dónde estás. Tú sabes que en semanal estás en zonas de descuento. Listo, ahí acabó la función del FIBO. Luego, te vas a diario, tú entiendes que todo ese impulso bajista de semanal tiene una estructura interna, tiene Sí. fractales. Entonces tú identificas el último fractal hacia abajo, ¿cuál es? Que te originó en vos. Aquí. Este sería, Esta vez. claro, Sí. ese es el último Ok. fractal diario. Entonces el Ujú. precio, lo que he hecho de momento solamente es una toma de liquidez. No te da todavía el vos, pero te está dando un chosh. O sea, el Sí. chosh puede ser con mecha. Ya, entonces, listo, tú defines tu zona de diario, ¿no? En este caso,
puedes trazarlo de esta forma, o sea, que De esto acá a vendría a acá. ser tu alto diario y este vendría a ser tu bajo. Mi mismo bajo semanal es mi mismo bajo diario. Claro. Pero esa mecha es que todavía no rompe el máximo con cuerpo y vela. Puede tranquilamente de ahí bajar hacia el imbalance semanal y recién subir. Puede ser. Por eso es que no lo trazamos como un boss. En todo caso es el alto diario. Entonces tú entiendes que el diario viene bajista y el semanal viene bajista. Ha llegado a una zona de demanda y empezaba a subir. Entonces ahí, digamos, lo que tú entiendes que acá hay una estructura interna de H4. Ujú. Sí, acá adentro. Entonces, tú tienes que ver si en H4 qué es lo que está haciendo el precio. Ahora, esta zona de semanal que has trazado de demanda puedes incluso irla refinando para que no te torbe el visual tampoco. Lo mismo para la otra zona también. Aunque aquí ya no la tomaría en cuenta porque aquí ya la invalidó. ¿Te das cuenta? Ya rompió ese bloque. Ya no tiene sentido trazarlo como una zona de oferta. Sí, Entonces, en ya. H4 ya te está rompiendo estructura ya. Entonces te está diciendo que probablemente va a subir. Pues el Ujú, Chosh lo que te da idea es de cambio de carácter. Por lo tanto, este bloque que has trazado de diario ya no tiene sentido. ujú. Ya fue mejor. Entonces, aquí lo que tú tienes que identificar. Vengo de una zona de demanda semanal. El precio está haciendo altos, cada vez más altos. Entonces, yo no Sí, puedo vender porque estoy viendo que está viendo alcista. Entonces, lo que tú tienes que ver es cuál es tu último fractal de H4. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo haría? Me quedo con el semanal y el H4. ¿Por qué? Porque al estoy viendo diario. que el alto de diario ya está siendo roto. Entonces, como que ya también no tiene sentido. O sea, a medida que tú vas haciendo el análisis, tú puedes ir borrando ciertas cosas que tú has puesto, ¿no? Por ejemplo, esa línea de diario ya como que no sería tan respetada porque H4 ya lo está invalidando. Entonces me quedo con el bloque de H4, el rango. Ya, ahí es donde yo voy a empezar a trabajar, identificando zonas. ¿Cuál es una primera zona importante y va a tener en cuenta si va alcista? Esto. Exacto, y es una zona que tiene imbalance. Sí. Ahora, listo, esa es mi zona. Ya, el precio actualmente está en una zona premium. Dentro de ese rango no necesitas rezar FIBO, pero te das cuenta que está por encima del 50%. Sí. Ya, entonces lo que probablemente el precio quiera hacer, buscar un cambio estructural en M15 para llegar hacia la zona de demanda. Ujú. Y se escucha de repente que tengo que esperar hasta que el precio llegue hasta acá. Una opción No. más segura sería esperar porque yo voy alcista y busco compras. Ahora, que pueda operar el complex pullback, puede ser. Tengo que ver qué es lo que está haciendo en temporalidad menor. Puedo bajarme a 1 hora o M15. O sea, tú vas bajando de temporalidad para ver qué está haciendo el precio. Listo. Entonces, Sí, H4 venía alcista, significa que hay un fractal de H1, que todavía no lo ha ujú. roto. Sí, pero yo veo liquidez ahí. Claro, entonces lo que está haciendo ahorita el precio está formando liquidez, todo este liquidez. Entonces, a ver, yo puedo definir, este es mi bajo de H1, el alto sigue siendo ahí, pero tranquilamente me puedo pasar a M15. A ver, pase hasta M15 para ver qué está haciendo. Nosotros entramos mayormente por M15. Entonces aquí yo lo que veo que el alto
básicamente el importante viene a ser este. Ese es Ujú. M15. Ahora, acá hay una zona de demanda que ya fue invalidada. Ese probablemente sea una estructura, un fractal de M5. Sí, Y lo que está haciendo el precio es que en esa zona eh, tengo aquí esta mecha que todavía no la he negociado. yo si veo esto, yo creo que Claro, espero acá nomás. pare- parecido al euro dólar. Y mi zona sería esta. Ujú. Sí, espero ahí nomás. Claro. Entonces, yo aquí más seguro, como no sabemos si puede subir, parecido al euro dólar y luego bajar, o de repente respeta este bloque, son como que más entradas y más riesgo de stop loss. Ahora, si de repente yo veo que hace que a partir de acá este alto no origina un bajo más bajo, y el precio está ahí como entre si lo rompo o bajo, no está tan claro, mejor dicho. Claro, está como Esperaría consolidado. mínimo el rompimiento de este low. Si me hace rompimiento aquí, yo Busca como. buscaría una zona que originó ese movimiento, ese rompimiento, para Sí, recapitalizar y buscar esa zona de demanda. ujú, sí, ¿Entiendes? O sea, ahorita donde está el precio, está como que sigue dentro de este rango, de este máximo y de este mínimo. ujú, Entonces, sí, de ahí adentro. si se va para arriba, probablemente busque una venta acá, pero por confirmación, o sea, algo de este estilo. Claro. Y atrás. Listo. Y luego yo más que todo me iría por la zona que tenemos acá, pues. Ahí entraría en compras. Eso podría ser un equal high, equal low. Sí, con los, claro. Para mí tiene que romperlo. Claro, o sea, si yo quiero vender o llega a esa zona de arriba que hemos mostrado, o que te rompa este mínimo, y ahí ya podría buscar esta zona como la que, digamos, creó todo ese movimiento y entrar. Claro. Y esto podría considerarlo como liquidez, porque si te das cuenta, son velas pequeñas. Entonces, Ujú, no sería una zona de oferta válida, sería una inducción. Y la entrada estaría en el extremo, que sería esa zona que hemos marcado arriba. Ahí. Esa sí, sería la zona. Entonces, hasta ahí, si te das cuenta, es más que todo practicar la estructura, ir mapeando e ir buscando zonas. Es lo mismo. Eso es practicar nomás. sí. Tú puedes Bueno, hacer lo Mario. mismo con otros pares. Entonces, llevo avanzando. Ya igual se va a acabar el Zoom. Puedes hacer lo mismo con otros pares para como hacer backtesting. Pero para operar, yo te sugiero que escojas un par. Si te gusta libra dólar, solamente opera ese par porque a medida que tú vas viendo si de repente te invalida una zona, entonces es más fácil hacerle seguimiento. Ya sabes que es la de arriba. En cambio, si tú vas con varios pares, puedes estar operando, no sé, en ZCAT y de repente no te más te encuentro el de acá y ya te llegó y ya te dio la entrada y se te fue. Claro. Pues están muchos pares, mejor voy buscando uno más. Ujú, Claro, sí, y sigo seguimiento. Con una entrada, ya está. sí, mejor Sí, así. claro, pues el Sensei solamente opera eurodólar porque solamente es lo que sigue. Entonces, En el momento del tiempo. pues ahí queda pues, digamos, el Zoom de hoy día. Ya te toca hacer, digamos, el backtesting respectivo con los demás pares. Dale, Mario.
Te agradezco, sí, el Ya, tiempo. ya tienes para enseñarle a la Jenny, a Luis A ahí. Luis. Y Luis opera en muchos padres, pues no entiende ya, pues en un momento ya se va a dar cuenta. Sí, en un momento se va a dar cuenta como yo también estaba igual que él. Y me di cuenta que es mejor operar uno o dos pares nomás que varios a la vez. Claro, pues. Es más rentable. Más rentable, más fácil, menos estrés, menos toglos y una entrada, 1.20, 1.40, ya pues está hecho. Ujú. Y entonces quedamos ahí, pues ya te toca practicar. Ya tienes todo el Dale, Mario. material. Dale. Gracias, Mario. Listo. Descansa. Chao, pues.